7 de la mañana, 53 minutos. Raúl de la Torre ahora nos acerca una verdadera novedad. Casi información de último momento, la neutralidad del Fondo Monetario Internacional. Mire usted, me sorprende, me asusté un poquito por la presentación. Digo, ¿para dónde viene el disparo? Sí, en realidad la neutralidad fue el argumento que utilizó el vocero del Fondo Monetario Internacional, William Murray, cuando ayer presentó la postura y una especie de explicación intentó hacer, porque la verdad que fue una especie de explicación, tuvo poco, sobre la posición, el cambio de posición del Fondo Monetario Internacional. Días atrás habían anunciado que la directora gerente, la francesa Christine Lagarde, había presentado ante el directorio una propuesta para que el Fondo Monetario Internacional se presentara ante la Corte Suprema de Nueva York y se pronunciara acerca del fallo de este señor, Tomás Griesa, que condenó a Argentina a pagarle a los fondos buitre el 100% de la deuda que reclamaban, es decir, el valor total de los bonos que tenían al año 2001, antes del default, bonos que los fondos buitre compraron en el 2008 por aproximadamente el 25, el 30% de su valor. Flor de negocio, se diría, ¿no? El que él quiere que Tomás Griesa cerrarle a favor de los fondos buitre. En el medio, recordemos, hubo un canje de deuda, una renegociación, una refinanciación que logra Argentina, aprobada por el 97% de los acreedores, que hizo que Argentina pudiera extender los plazos con una quita, además, sobre la deuda original. Lo que decía el Fondo Monetario Internacional es que un fallo como el de Tomás Griesa, lo que ponía en riesgo es cualquier tipo de renegociación que se diera de aquí en adelante de cualquier país soberano sobre su deuda. Es decir, cualquier país que cae en default no tiene ninguna posibilidad de ir a una renegociación si hay un fallo previo. De Tomás Griesa dice que esa renegociación no tiene ningún sentido porque el acreedor puede reclamar igualmente el 100% de la deuda. ¿Para qué va a ir a un acuerdo si después en la justicia le están diciendo que cobre el total de la deuda? Esta posición que proponía Christine Lagarde como posición del Fondo Monetario Internacional fue rechazada, objetada por los integrantes o representantes de Estados Unidos en el FMI. Cuando se dio esto, marcha atrás y dijeron no hacemos presentación si no tenemos apoyo de Estados Unidos. En este sentido, ayer el argumento que buscó el vocero del FMI es decir, bueno, si Estados Unidos tiene una posición y Argentina tiene otra, por un principio de neutralidad, el Fondo Monetario no se puede pronunciar a favor de una o de otra porque son dos miembros del Fondo Monetario. Con lo cual trató de excusarse de algo que es inexplicable, digamos. La postura de principio que plantea el fondo con respecto a defender este tipo de acuerdos y lo que posteriormente ocurrió es que no va a defender nada porque Estados Unidos objeta o prácticamente tiene un poder de veto, que es lo que demuestra este hecho. ¿Cómo queda la situación? Hoy es el último día para la presentación de estas posturas de terceros que pudieran beneficiar a Argentina. Un mes después, es decir, el 26 de agosto, es el plazo máximo que tienen quienes presenten alguna postura en beneficio de la posición de los fondos buitre y posteriormente la Corte de Apelaciones se pronunciaría sobre el asunto. Es decir, que ya se está calculando que no antes de octubre o noviembre va a haber una resolución sobre este tema que repetimos o resumimos. Interesa mucho a aquellos países deudores que el día de mañana puedan presentarse ante una situación de renegociación de su deuda. Es un antecedente muy importante. Es la primera vez que un país como Argentina lleva ante los tribunales una situación al extremo de obligar a estos tribunales a pronunciarse y fijar un fallo de fondo sobre estas atribuciones que se toman los fondos buitre en la justicia, haciendo lobby, presionando, comprando en muchos casos jueces para lograr fallos a favor y cerrar unos negocios que son fabulosos, pero en base a la especulación y tratar de medrar sobre las desgracias de un país que cae en default. Una pelea por todo esto fundamental, más allá de los intereses argentinos, tiene intereses de otro tipo que trascienden absolutamente la postura en particular que tenga Argentina en esta posición. Pero meritorio haberla llevado hasta este límite, vamos a ver cómo resulta, por eso es que hasta en el Fondo Monetario Internacional se da esta controversia que, como bien señalaba Roberto, no es una cuestión de neutralidad, es un conflicto interno que ni el propio fondo puede resolver puertas afuera del organismo. Gracias, Raúl.